Nombre, Antonio Bartolomé, profesión, profesor jubilado o emérito. tu lugar favorito, El jardín por la noche leyendo. tu mejor hábito. Depende del punto de vista, de quién, si es mío o de otro. Bueno, en serio diría que partir siempre de que quizás el otro tiene algo de razón. Una cosa que estás aprendiendo. Pues últimamente me he dado por mirar por dónde va la física teórica actual y tratar de entender bien todas las teorías estas actuales de la física. Un libro que recomiendes. Pues aquí, claro, depende. Pero un libro que me ayudó una vez que estaba muy mal, muy deprimido y que recomiendo si alguien se encuentra en esa situación, Mi familia y otros animales, de Durkheim. Una frase que te inspire o te defina. Pues hay muchas. Por ejemplo, no atribuyas a la malicia lo que pueda ser explicado por la estupidez. Pero quizás diría la respuesta que me dio William, que era el esposo de Gajewski, cuando le pregunté por la herramienta de desarrollo multimedia que utilizaban. Me dijo, la cabeza, por supuesto. Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de educación EduHacking. Un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para acompañarte en la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El fin último es ayudarte a entender la complejidad de la educación para tener más autonomía en la toma de decisiones y no depender de recetas prefabricadas. El invitado en este episodio es Antonio Bartolomé, catedrático de Medios Digitales y Educación, profesor emérito en la Universitat de Barcelona y uno de mis grandes referentes desde mis inicios en la universidad. Antonio nos ayuda a encontrar respuestas a la compleja pregunta de cómo atender a las diferencias individuales de los estudiantes. Para ello, hablamos sobre cuestiones esenciales del aprendizaje, la evaluación, las actitudes, la historia de la personalización del aprendizaje con tecnología, los itinerarios individualizados de aprendizaje y los primeros pasos de la tecnología blockchain en educación. Antes de dar paso a la entrevista, tengo el gusto de iniciar con este episodio una nueva sección en el podcast que he llamado Sinergias. Incluiré en algunos episodios información sobre iniciativas y proyectos con los que me siento identificado y comparto los principios de EduHacking. Y empezamos muy fuertes con la colaboración del blog investigaciondocente.com de Juan Fernández, que por cierto estuvo como invitado en el episodio 13. En este blog podrás encontrar magníficos resúmenes de libros y artículos sobre educación, traducidos y comentados por el propio Juan Fernández. Actualmente cuenta con información muy valiosa sobre temas como la evaluación formativa, la motivación, la memoria de trabajo, la teoría de la carga cognitiva, estrategias de aprendizaje y enseñanza y mucho más. Poco a poco iré realizando recomendaciones sobre los artículos que Juan Fernández va publicando en investigaciondocente.com. Además, incluiré algunos de mis artículos favoritos. En esta ocasión, te recomiendo que eches un vistazo a la sección Artículos imprescindibles, ya que hay auténticas joyas. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con el gran Antonio Bartolomé. Muy buenas, Antonio. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Muy bien, mira. Bueno, estoy muy contento de que puedas estar aquí. Había 3 cuestiones que dificultaban que tú pudieras estar. Una, que quisieras aceptar la invitación. Luego, decidir qué temas iba a hablar contigo, que como pudiste ver en algún correo, quería muchos temas. Y luego el saber por dónde empezar realmente a hilar esta conversación, ¿no? Tú eres especialista en el diseño de escenarios de aprendizaje con tecnología y temas de evaluación, ¿no? Por intentar resumirlo mucho. Pero antes de entrar en estas cuestiones, creo, y casi a última hora lo he decidido, creo que sería fundamental que nos contases cómo es y cómo será el aprendizaje actualmente o en el futuro más inmediato y a qué necesidades responde. Pues, claro, Jordi Adey dice siempre aquello de que predecir el futuro es la mejor forma de equivocarse, ¿no? Así que, sabiendo que me voy a equivocar, yo diría, en el futuro cercano lo que estamos viendo es que están primando mucho soluciones de tipo tecnológico que se venden muy bien
a las instituciones, a las empresas y a los gobiernos, y en las que a veces se repiten los viejos errores, se reinventan las ruedas, y en ese mar no muy positivo hay algunas experiencias novedosas. Pero también hay que señalar que en el futuro inmediato siempre, yo lo que he visto es que hay algunas tendencias a tratar de poner en práctica una línea que podríamos hablar en general de aprendizaje basado en problemas, muchas variantes sobre el tema, ¿no? Que podría representar un cambio importante en educación. Al mismo tiempo tengo que decir que igual que hay esa tendencia de la que he hablado antes de un cambio tecnológico con poco fundamento, también hay una reacción contra todo lo que supone lo que sabemos, por decirlo una expresión sencilla, lo que sabemos sobre educación. Jordi Adell y Linda Castañeda me han comentado, Jordi estaba muy preocupado por los haters o haters, no sé cómo se pronunciará eso, ¿no? Estos que entran a saco en las listas, criticando, insultando, ¿no? A los educadores, a los pedagogos, diciendo que tienen la culpa de ellos. Bueno, un poco la filosofía de que lo que valía era lo de antes, que la letra con sangre entra, que lo que hay que hacer es contar a los estudiantes y a las estudiantes las cosas y que ellos lo tienen que aprender y ser capaz de repetirlo. Y es preocupante que en esta radicalización de las redes que se está produciendo en todo el mundo en temas de política y en otros temas también de salud, se esté trasladando también a la educación con una visión simplista, obsoleta, equivocada, errónea de cómo se aprende y que solo ha llevado durante muchos siglos, bueno, durante muchos años, ¿no? a niños a sufrir y que eso pudiera volver. Tenemos una preocupación, algunos, no todos, entre cómo fusionar esas ventajas o esos escenarios formales con el aprendizaje informal. Y de ahí se habla mucho de la competencia, de aprender de manera autorregulada, también este tipo de procedimientos que la persona tendría que aprender a seguir para aprender en un mundo digital. ¿Cuál sería el papel o cómo nos podrías explicar, se queda para mucho, pero brevemente, qué es esto del aprendizaje autorregulado y su conexión con el aprendizaje actual? Vale, lo primero que querría decir es, antes he dicho que de forma equivocada, claro, es que no se enteran. Hay un hecho que es que hay que saberlo. O sea, hace como 40 años, Armando de Miguel, un sociólogo, ya investigó en un estudio y descubrió que, no sé si el 70, el 80% de lo que los alumnos adolescentes conocían lo sabían por la televisión y no por la escuela. Estamos hablando de hace decenas de años. Si hoy, cuando doy un curso a los maestros, no tengo que convencerles de nada, les pido que escriban algo lo que saben de algún país, ¿no? De todo, de hechos culturales, de geografía, de historia, de personajes, y luego les digo, a ver, ¿cuántas de esas cosas las estudiaron? Rápidamente no pasan del 10 o el 20%. Así que, para empezar, de nuestros conocimientos, se equivocan, no se aprenden en la escuela, puramente no se aprenden en la escuela. Eso es lo primero. Hace 10 o 15 años, por lo tanto, no es que sea reciente, en una reunión con gente muy lista de esta, ¿no? Gente muy lista. Yo dije, en plan, por provocar, yo lo dije por provocar. Yo dije, bueno, es que en la escuela el único momento en que se aprende algo, en que los alumnos aprenden algo, es a la hora del patio. Y me dieron la razón todos. Y sabían mucho aquellos señores, me dieron la razón. Es el único momento en la escuela en que aprenden dos cosas que ciertamente están aprendiendo en la escuela. El tema de las relaciones interpersonales, las relaciones de poder. O sea, cómo situarse, cómo ejercer el poder, cómo defenderse del poder, cómo agruparse ante el poder, cómo sufrir y padecer el poder, cómo disimular ese sufrimiento. Las relaciones interpersonales, también la amistad, el compartir, todo eso lo aprenden en el recreo, en la hora del patio. Y sobre todo, no cuando hacen una actividad con los maestros así, de plan cooperativo, niños, vamos a aprender a trabajar en equipo, no. Eso lo aprenden cuando están jugando al fútbol o están jugando con lo que sea en la hora del recreo. La otra cosa que aprenden es educación física.
mientras los tenemos ahí a unos chavales que necesitan moverse horas y horas sentados quietos, pues a la hora del patio por fin empiezan algunos de ellos a ejercitarse. Otros ya ni eso, lo han perdido, ¿no? Y además luego irán en patineta a su casa. Pero reconozcamos que al menos el patio sirve para algo. El resto, las horas del resto que están en el aula, están perdiendo el tiempo. O sea, se creen que aprenden historia. Es cierto que a algún marco les queda un poquito, o sea, luego tú les preguntas cómo sumar un quebrado a cualquier persona de 20 años que no haya trabajado o estudiado en ese campo, y empiezan a tener problemas ya para sumar quebrados. Desde luego nadie hace operaciones matemáticas, ¿no? Quiere decir que es en todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, esto es lo que hay que saber. O sea, hoy nosotros estamos aprendiendo fuera de la escuela. Esto es el hecho. Yo lo siento, yo he sido maestro de primaria y de secundaria, me siento muy mortificado, fíjate, encima que me mato, resulta que no sirve de nada. Hombre, de algo sí que sirve, porque hay una parte que sí que aprenden en el aula, los alumnos. Aprenden de los maestros el liderazgo que el maestro les quiere ofrecer. Yo defiendo una teoría, y ahora tengo que reconocer que esto no está demostrado, ¿eh? O sea, lo otro buscamos y enseguida encontraríamos investigaciones para justificar pero lo que les estaba diciendo. Pero esto no está demostrado. Pero estoy convencido. Maestros, padres, madres, educadores, deberían saber que estoy convencido que las ideologías no se transmiten por educación, no se educan en las ideologías. Aunque podemos generar alumnos con una determinada ideología en la educación, pero en la educación corriente lo que transmitimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos y alumnas, no es una idea, no son las ideologías, no son los conocimientos, son las actitudes. De manera que un padre autoritario, sea de derechas o de izquierdas, genera un hijo autoritario, será de derechas o de izquierdas. Como digo, esto no está demostrado y muchos me lo discuten. Bueno, a ver si un día encuentro tiempo para inventarme diseñar una investigación que pueda justificarlo, pero por ahora no lo puedo justificar. Simplemente es una intuición viendo cómo hijos y estudiantes de profesores salen luego en líneas muy diferentes. Ahora, eso sí, alumnos que han tenido un profesor dialogante, líder democrático, salen con un carisma. Y lo mismo de un padre o una madre, pero alumnos que han tenido una educación en ámbitos rígidos, exigentes, etcétera, pues salen rígidos y exigentes. Bueno, entonces, ¿cómo combinarlo esto con la educación? Pues la verdad es que creo que ese es el gran reto que tenemos. Ese es el gran reto que tenemos. No podemos convertir la educación formal en una educación informal, pero dentro de la escuela. No, esa no es una buena idea. Posiblemente los sistemas de enseñanza abierta, aulas sin muros, no sé, hay que pensar bien esto a fondo. Por eso, aunque tarde, todos estos proyectos que tratan de implementar la enseñanza basada en problemas, en casos, son buenas ideas porque nos mueven en esta dirección, aunque yo creo que van con retraso ya respecto a los cambios que se han producido. Es decir, esos proyectos eran buenos hace 20 años o 30. Ahora, aunque son nuestro futuro, son un futuro retardado, como siempre en la escuela. Y un docente que nos esté escuchando, pues estará viendo que aprender de manera permanente es algo necesario y que si se aprende mucho fuera de la escuela, la pregunta que empezamos a hacernos ahora es ¿qué tipo de estrategias o habilidades necesitamos para aprender en este escenario distinto al que sea la escuela? ¿Qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a un docente para que él estimule este tipo de aprendizaje? Vale, la clave es saber qué es lo que pretendemos. Entonces la clave está en que no has dicho exactamente la palabra correcta. ¿Por qué? Porque yo habría coincidido contigo convencido, ¿Qué habilidades? Pues está muy claro, ¿no? O sea, detectar una carencia de aprendizaje. O sea, detectar algo, una carencia. Saber encontrar los recursos es otra habilidad. Saber encontrar los recursos para aprender. Saber aplicar esos recursos para aprender. Saber planificarse, saber organizarse, saber acceder a esos recursos, saber ser capaz de evaluar si han realizado el aprendizaje, si han suplido la carencia, por ejemplo, si lo entendemos como tal. Con eso se termina la autorregulación. La autorregulación son todos estos pasos. Ser capaz de todo eso. Y sin embargo, yo ahora diría, vale, pero lo que tendría que hacer en este momento un profesor sería
bueno, trabajar con estos pasos para disimular, para decir esto es lo que vamos a hacer. Pero no es esto lo que debe pretender. ¿Por qué no? Simplemente porque ya lo hacen. O sea, ya lo hacemos todos, ¿eh? Todos sabemos quién más tiene sus truquillos. No hay quien lo hace mejor, quien lo hace peor, ¿no? Pues entrar en YouTube, cuando tengo una duda, escribir en el Google la pregunta, tal, ¿no? Y cuando tengo duda, pues saber que tengo una duda, ¿no? Y muchos ya, cuando tienen una duda, pues van a buscar la duda, ¿no? Lo que hay que trabajar es la actitud. Y, por lo tanto, no son las habilidades, serían las actitudes. ¿Y qué actitudes? Bueno, la primera es la curiosidad permanente. El no ser perezoso cuando uno tiene algo, cuando escucha algo, decir, pero es verdad, ¿no? Esto como es la curiosidad permanente. Y la segunda, y va muy ligado con esto, es la actitud crítica. Es decir, no todo lo que me digan es verdad. ¿Me puedo fiarme? ¿No me puedo fiarme? Y un cierto rigor en ese sentido. Es decir, si uno hace autocrítica, ¿me fío? ¿Por qué me fío? ¿Hay algún indicador objetivo? No sé. Lo que he leído está escrito en un sitio que parece que tiene mucho renombre, que parece serio, que lo lee mucha gente. ¿Hay indicadores objetivos? ¿Ese parece tiene algún indicador objetivo detrás? ¿O simplemente es porque me gusta la respuesta que me dan? Es porque coincide conmigo. Así que las actitudes de mantener la curiosidad, la inquietud, no estar perezoso, ¿no? De moverse para tratar de aprender y aprender y aprender y poner todo en cuestión, que va ligado a la segunda, que es el ser crítico con las respuestas que nos dan y valorarlas en su justo punto. Eso sería necesario, porque si no, hoy en día, pues no sé, el otro día me comentaba una persona, hablando de una amiga suya, una amiga de estas, ¿sabes? De las antivacunas, ¡Bah! Las vacunas, eso, es que lo menos nos están envenenando, ¿no? Esta amiga decía, es que yo he leído muchos libros durante toda la pandemia. Yo pensaba, claro, pues que depende. Si lees mierda, te sacas mierda. No tiene vuelta de hoja, ¿no? Entonces, no basta leer muchos libros. Ella practicaba la autorregulación del aprendizaje, como podéis ver, ¿no? Pero claro, si la autorregulación la hacía con mierda, pues el resultado era mierda. No tiene otra palabra. Le gusta mucho también a Jordi de que me encanta. Así que por eso te he querido corregir las habilidades. Es verdad, pero yo en ese momento me doy cuenta que habría que trabajar también con las actitudes. Pues agradezco la corrección y me habías dado la pista en la respuesta anterior, pero se me había escapado el término. Y claro, yo ahora te tendría que preguntar, un docente, vale, tiene claro que el tema de las actitudes lo ha entendido y le preocupa, claro, esto es una pregunta compleja, ¿no? ¿Cómo evaluar esas actitudes? Porque claro, él va a sentir la necesidad de tener que poner un numerito, de tener que evaluar de alguna manera. Sé que es muy complejo, pero ¿qué le podrías decir a este docente preocupado por cómo evaluar las actitudes? Vale, lo primero, claro, evaluar las actitudes está en función de los objetivos que tenemos, ¿no? Evaluar está en función de los objetivos que tenemos. Entonces, lo primero es de qué alumnos estamos hablando. O sea, si estamos hablando de alumnos de 3 a 6 años, si estamos hablando de niños de hasta los 12 años, o estamos hablando ya de chicos, de adolescentes, ¿no? De los 18 hablamos de jóvenes adultos, de 18 a 22 años, y cada caso es diferente. Por ejemplo, si entramos en jóvenes adultos, tenemos un tema también, y son adultos, es decir, toman sus propias decisiones. Así que al final, evaluar una actitud, ¿hasta qué punto? Es decir, que puede ser un objetivo. Es decir, yo puedo pretender como objetivo que los alumnos trabajen colaborativamente a los 22 años. Son adultos, sabrán cómo querrán trabajar, ¿no? No lo sé. O sea, yo no tengo respuestas para eso, pero lo que me doy cuenta es que con adultos la situación es una. Con niños es muy fácil. Es decir, la evolución de las actitudes se realiza a través de la evaluación de su comportamiento, ¿no? Los comportamientos nos transmiten las actitudes, ¿no? Son indicadores. Pero, ¿qué sucede si nosotros detectamos un comportamiento, una actitud, un comportamiento que denota una actitud agresiva en un niño? Cuando yo era joven, un compañero mío
me comentó, estaba en una escuela y era el director de la escuela, ¿no? Y él me comentó que un día llamaron a los padres de un niño porque había un niño que siempre estaba pegando a sus compañeros en el aula, ¿no? Y llamaron al padre, digo, ahí el padre, le dijeron, mire, es que le tenemos que decir que su hijo siempre está pegando a sus compañeros. El padre dijo, pues no me lo explico, porque yo en cuanto le toca levantar la mano a su hermana, le doy una hostia que se entera. Claro. Entonces, no es la mejor forma pegar para educar a no pegar, ¿no? Como digo, se aprende mucho por imitación. Nosotros no somos conscientes de esto, de que los aprendizajes son... Yo defiendo. Hay quien dice que no, que hay muchas otras más formas. Yo defiendo que solamente veo dos formas. Los aprendizajes se realizan por descubrimiento o por modelización. Modelización es porque imitamos un modelo, por descubrimiento porque experimentamos nuevas opciones para responder al cambio. En el fondo la educación no es sino preparar para el cambio. Pero bueno, saltamos, que me estoy yendo. Pero entonces la modelización es muy importante, la usamos continuamente. No sabemos lo mucho que se utiliza la modelización, que estamos aprendiendo por modelización. No me refiero solamente cuando llega alguien y tú le vas a explicar cómo funciona un programa informático y dice, sí, espera, y saca la libretita y empieza a anotar. A ver, voy a file donde dice open. ¿Qué más? No. La modelización es que continuamente nos ven si los profesores estamos alegres o estamos siempre con cara triste, ¿no? Si estamos agresivos, no hace falta que peguemos. Está muy bien que no se pegue en el aula ya, pero no es suficiente. Porque a veces la violencia psíquica que puede ejercer un profesor, una profesora, cualquiera, es tan peligrosa como la violencia física. Incluso puede ser más, Bueno, así que tú me dices, ¿qué hacemos cuando evaluamos? Pues depende de la edad del niño, ¿no? Pero en general la mejor solución es tratar de presentar modelos, tanto a todas las edades, modelos de los comportamientos, de las actitudes, de las conductas que deseamos y crear ambientes positivos en el aula. Muy bien, otra de esas preguntas complejas de las que se lleva al menos más de un siglo hablando es cómo poder atender las diferencias individuales. Y aquí hay un montón de iniciativas, teorías, tecnologías que han intentado pues, dar respuesta a estas cuestiones. Tienen varias publicaciones en las que en algunas de ellas vas describiendo este proceso, pero intentando hacer un resumen de la cantidad de conceptos que hay, ¿qué nos podrías contar de esa historia? Mira, yo creo, reflexionando estos días porque estaba preparando un material, creo que podemos ver que hay dos líneas. Una línea más humanista y una línea más tecnológica. No sé si sería así. Porque ya digo, es una cosa que no está muy elaborada. Línea humanística. Bueno, pues Dalton Winnetka, cuando a principios del siglo XX, 1910, proponen planes para que los alumnos puedan escoger parte de lo que tienen que estudiar, ¿no? Allí en Chicago. Y por ahí sigue luego, pues, la enseñanza individualizada, la enseñanza personalizada, famosa la de Víctor García Oza aquí en España, ¿no? Y después esto va evolucionando en temas como contratos de aprendizaje, un poco lo que pueda ser los objetos de aprendizaje en programas en los que hay un tutor que guía al alumno que trabaja con los objetos que escoge, lo que nosotros llevamos de itinerarios individualizados de aprendizaje. Y si miramos un poco en la línea también de los MOOCs, de los Open Courseware, de otros proyectos en esa línea que ha habido también, en los que el alumno escoge la opción gratuita, libre, ¿no?, de aprender algo, ¿no? La autorregulación. Por lo tanto, una línea es la autorregulación, donde el papel del profesor como tutor, como orientador, como asesor, como apoyo, como soporte, ¿no?, es muy importante. Entonces, esa la llamo la humanística, porque hombres y mujeres están altamente implicados en esa línea, ¿no? Tanto los estudiantes como los profesores. Y la otra línea es una cosa que surge accidentalmente cuando las primeras máquinas de enseñar, que no eran sino correctores de exámenes, que alguien descubrió que servían para aprender. Bueno, en el fondo
hace mucho, se sabe. Los exámenes son uno de los momentos en los que se aprende, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, hay muchas técnicas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se le dice a un niño pequeño, cuando se dice técnicas de estudio, pues le tienes que explicar la lección a tu mascota. Todo es lo mismo. Es decir, la expresión, el momento en que expresamos los conocimientos, pues estos quedan mucho más afianzados, ¿no? Entonces, esas máquinas de enseñar, Skinner le da una conceptualización teórica, que es la enseñanza programada, funciona sobre papel, pero también es tecnología, ¿no? Y a partir de ahí, el modelo es simple, es decir, hay una máquina que te plantea una información y en función de tus respuestas, porque te pide algún tipo de ejercicio, pues te va guiando en la solución tecnológica. Eso evoluciona hacia los EAO, la enseñanza asistida por ordenador, con todas sus variantes, ¿no? CAI, enseñanza basada en el ordenador, ¿no? EVO, aprendizaje asistido por ordenador. Bueno, y después, en un momento dado, hace unos 40 años, los ICAI, los sistemas inteligentes de enseñanza asistida por ordenador. Hay un momento en que se habla de tutores inteligentes, pero no son tutores inteligentes, son multimedia con diseños de AO tradicionales. Están los agentes inteligentes, esto fue un buen intento, pero fuera de los agentes inteligentes para la búsqueda de información, que aún hoy siguen funcionando, los agentes inteligentes tutores no funcionaron, ¿no? Así que seguimos un poco en la misma línea y se llega a lo que es el aprendizaje adaptativo basado en máquinas, lo llaman el TEALE, ¿no? Technology Enhanced Adaptive Learning Environments, entornos de aprendizaje adaptativo potenciado por la tecnología, pero que en el fondo mantienen lo mismo, con introduciendo elementos de analíticas, de Big Data, es decir, analizar muchos datos, porque claro, la clave es la decisión que le digo al alumno que estudia a continuación. Así que si nos fijamos en las dos líneas, la personalización consiste en que en el aprendizaje el alumno recorre un itinerario y en ese itinerario, cómo es guiado para saber cuál es el siguiente paso en el camino. Y cuando da un paso más, pues cuál sería el siguiente paso. Y hay la línea humanística, la línea tecnológica. En la línea humanística no intervienen solamente los estudiantes y los profesores, tutores, formadores, asesores, facilitadores, etcétera, sino que también intervienen los compañeros. Y ahí entraría, por ejemplo, la pedagogía, ¿no? La pedagogía entre pares. Y si recordáis los vídeos de Sumatra Mitra, aquellos de poner un ordenador en las calles de la India, los niños solos entre ellos aprenden a utilizarlo, ¿no? Así que este es, en suma, todo el recorrido que se ha hecho. Hace un siglo que sabemos que los alumnos tienen diferentes necesidades, diferentes intereses, diferentes aptitudes, diferentes culturas familiares, diferentes competencias digitales, son diferentes, aprenden de modo diferente y necesitan aprender cosas diferentes. Y entonces, como lo sabemos, pues hemos intentado dar respuesta a eso. Lo que pasa es que la respuesta general es otra, es la de no tengo dinero para personalizar, pues utilizo grupos y trabajo con grupos. Y para solucionarlo, pues la tecnológica dice, oiga, nosotros con máquinas que serán mucho más barato lo resolvemos. La humanística dice, no, ahora tenemos otras herramientas para resolverlo que también son tecnológicas, ¿eh? O sea, la idea hoy de cómo esto se resuelve se beneficia de un Internet en el que hay miles, millones de recursos para aprender. O sea, ¿quién tiene hoy que explicarle a un niño el teorema de Pitágoras? Pero si tenemos miles de vídeos para explicar el teorema de Pitágoras, con canciones, sin canciones, con piezas que se solapan, con pizarra, sin pizarra, con gente que la explica, con gente que no la explica, con juegos, con ejemplos, con de todo, vídeos, de textos infinitos, de presentaciones PowerPoint, la pila, las que queramos, ¿no? De ¿qué más? Infografías, un montón. Entonces, ¿para quién va ahora un profesor a explicarle a un niño cómo es el teorema de Pitágoras? O sea, es que es perder el tiempo. Lo que tiene que hacer es convencerle de que eso le va a servir de algo, ver que tiene su aplicación y que además le puede ayudar a estructurar su mente, ¿no? Bueno, más cosas. Sí, seguramente seguimos empeñados en una cosa que dijiste en una entrevista con tu compañero Pablo,
que decías que damos respuestas sin que el alumno se haya hecho las preguntas. Has comentado, Antonio, el tema de los itinerarios individualizados de aprendizaje, que cabe decir que no significa que el alumno aprenda solo, pero sí se intenta personalizar, ¿no? Entiendo. ¿Qué actores, aunque lo has ido mencionando, qué actores definen esos itinerarios? Porque claro, ¿quién diseña eso? ¿Y qué combinación podría ser, desde tu punto de vista, la ideal? Sí, esos itinerarios personalizados o individualizados de aprendizaje es una experiencia que llevamos en la Universidad de Barcelona. Yo ya lo he dejado porque me he jubilado, ¿no? Pero los profesores del equipo de profesores que lo implementó continúan con ella adelante y es más, lo están aplicando ya en otras asignaturas y se va extendiendo, ¿eh? Está pensada para educación superior. Por lo tanto, lo que yo diga ahora está pensado para alumnos adultos. Una cosa que me preocupa mucho en educación superior es que a los alumnos se les están aplicando, tratando de mejorar la enseñanza, ¿no? Y los aprendizajes, claro. Se les están aplicando estrategias propias de ciclos inferiores. Se les está infantilizando. Mi punto de partida es que los alumnos de educación superior de la universidad son adultos, son responsables, si hacen un delito van a la cárcel, por lo tanto yo no soy el responsable de su aprendizaje, eso lo tienen que tener claro. Ellos son los responsables y a partir de ahí tienen que acostumbrarse a tomar decisiones. Una vez que hay esto, bueno, pues llega el proyecto. En el proyecto, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, a los alumnos al principio se les pasa una prueba, un test, donde se determinan aspectos de habilidades que poseen en relación a la competencia digital y en relación a la capacidad de autorregular el aprendizaje, de un aprendizaje independiente, como lo podrían regular. Con esos resultados, a los alumnos se les presentan también, hay 5 tipos de actividades, ¿no? Y las actividades pues recogen diferentes temas, ¿no? Pues son seminarios, conferencias, talleres, un simposium y la escritura de un artículo académico. Y los alumnos deben escoger entre esas actividades. Y ahora viene la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo escogen esas? Bueno, ellos hacen una primera propuesta que negocian con el profesor. Para hacer esa propuesta, reciben primero el informe a partir de la prueba. En el informe se le dice qué actividades se le sugiere que no coja, que no escoja. ¿Por qué se le sugiere que no? Básicamente, o bien porque no posee la capacidad de autorregular el aprendizaje que exigiría esa actividad, o bien porque no posee las competencias digitales necesarias para esa actividad. Pero también porque ya posee todas las competencias que podría desarrollar en esa actividad. Es decir, o bien porque no alcanza para hacerla, o bien porque no la necesita. Pero esto es una sugerencia que se le hace. También se le sugieren algunas actividades que se le recomienda que haga. ¿Por qué? Porque no posee esas competencias y sin embargo sí que sería capaz de realizarla. Y hay muchas actividades que ni una cosa ni otra, porque hay un abanico donde podrían y no podrían, eso depende de ellos. Así que el alumno tiene una información que le proporciona la máquina, tiene una información que le ha proporcionado el profesor y además lo va a negociar con él después, porque hay unas sesiones en que se presentan las actividades y están disponibles en la web también. Hay también la capacidad que quiera tener de contrastarlo, discutirlo con sus redes sociales. Normalmente no serán alumnos, son alumnos del primer curso o primer semestre, por lo tanto no van a ser compañeros de clase, pero podrían ser compañeros de clase. Lo que se supone es que lo va a comentar con sus amigos o en su entorno familiar. Y a partir de ahí hace su propuesta. Se discute con el profesor. La verdad es que básicamente se respeta tal cual. Recordemos de que el alumno puede escoger muy pocas porque una decisión puede ser, son adultos, ¿eh? Decir, mira, a mí no me interesa esta asignatura. Yo la tecnología es una porquería, la odio, ¿no? Pero me la habéis puesto obligatoria en el currículum, así que la voy a tener que hacer, pero quiero hacerla con el mínimo esfuerzo. Bueno, es un adulto y por lo tanto tiene derecho a tomar esta decisión, lo que hablábamos antes de actitudes. A mí me puede parecer que es una actitud equivocada en una sociedad digital, pero es un adulto. Entonces, pues van a la mínima, ¿no? Bueno, pues van a la mínima. Y otros que dicen, no, yo es que quiero aprenderlo más porque me apasiona. O bien quiero sacar la máxima nota, que también es una actitud legítima, ¿eh?
No, yo lo que quiero es sacar la máxima nota. ¿Por qué? Porque de esa manera me darán una beca. Y si me dan una beca, pues puedo estudiar. Porque en mi casa no tienen dinero. O porque en mi casa no me dan dinero para que estudie. Aunque tengan. Entonces, también todos son actitudes legítimas de adultos. Por eso he querido insistir en este tema. Y, por tanto, se respetan, ¿no? Entonces se cuida un poco esos otros temas que he dicho. O sea, que posea, pero siempre se negocia, ¿eh? Así que eso es todo un ecosistema completo en el cual son muchos los elementos que intervienen para que el alumno al final sea el que tome la decisión. Con niños la situación sería otra, evidentemente. A mí hay cosas que me recuerda a la metáfora, ¿no? del aprendizaje rizomático, pero se le añade esa combinación de agentes que intervienen en el diseño, no solamente el alumno, sino también la máquina, el profesor, otros expertos. Y yo creo que esa idea a mí me parece súper interesante. Pero claro, cuando yo he visto cómo, porque están abiertos, ¿no? Lo habéis compartido en alguna publicación, los materiales, cómo está diseñado todo, rápidamente pienso, ¡buah! La de tiempo que tiene que llevar el preparar esto y hacer esa evaluación formativa que estáis haciendo. ¿Crees que esto es un gran inconveniente para que se pueda replicar? O dicho de otra manera, ¿cómo se puede progresar en esta dirección y no morir en el intento? Porque al final tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el tiempo que destinamos a una cosa y el impacto que puede tener. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en relación con esto? Claro, la verdad es que nuestra experiencia es completamente la opuesta, ¿eh? O sea, nos ha liberado mucho tiempo. No nos ha liberado tiempo en el sentido de tener más tiempo libre, sino en el sentido de poder gestionar mejor los tiempos. Es decir, de poder un día dedicarnos a algo y con flexibilidad y no a la docencia, y otro día dedicarnos a la docencia. Pero no nos ha exigido más tiempo. Yo creo que las claves son dos. Sí. Aparte de la existencia de muchos materiales en la red, por supuesto, esa es la primera clave, es decir, que hay muchos materiales en la red, pero las claves son dos. Uno es el trabajo en equipo, esa es una. Dos es el uso de tecnologías. Respecto al trabajo en equipo, éramos un grupo de 3 profesores que dábamos varios grupos, cada uno tenía su grupo de clase, ¿no? Entonces lo que hicimos fue romperlo de los grupos de clase. Había un único grupo con todos los alumnos. Entonces, cada profesor, ¿qué pasa? Si preparábamos 13 actividades a elegir mínimo 5, el máximo recomendado eran 8, aunque era recomendado, es decir, el máximo en principio había alumnos que hacían hasta 10 a lo mejor, ¿no? 13 era imposible. Pero mínimo era 5, una de cada bloque, ¿no? Cada tipo. Pues entonces de las 13 asignaturas, cada profesor solo tuvo que preparar 4. Que de entrada ya nos redujo el tiempo a la hora de preparar, porque solamente tenía que preparar 4. El profesor que da una actividad la da para todos los alumnos. Pero eso quiere decir de que en esas 4 actividades, si yo tengo 100 alumnos apuntados, tengo que evaluar a 100 alumnos. Y si tengo 5, tengo que evaluar a 5. Pero solo de esas 4 actividades. Mirad, a nivel de tiempo, lleva menos tiempo evaluar a 100 alumnos de una misma cosa que evaluar a 25 alumnos de 4 cosas diferentes. Por lo tanto, eso supone un ahorro de tiempo. La segunda cosa es que las herramientas tecnológicas que podemos utilizar para quitar trabajo funcionan mejor siempre con escalas, en reglas de escala. Es decir, si yo creo una herramienta con unas rúbricas para evaluar, con unos sistemas de automatización para la rúbrica, eso me ahorra tiempo, pero me lleva tiempo prepararlo. Entonces, con 25 alumnos, prepararlo 4 veces, lleva 4 veces el tiempo de prepararlo. Y con 100 alumnos me lleva solamente una vez. Y los 75 alumnos de más que hago apenas me llevan mucho más tiempo. Utilizamos entonces una herramienta que desarrollamos nosotros que se llamaba TEA. Es una herramienta sencilla, es una herramienta de base de datos que gestiona y automatiza algunas tareas. Por ejemplo, el profesor básicamente escoge entre unos criterios y después añade observaciones a mano. La puntuación por defecto sale automáticamente a partir de las rúbricas que ha estado trabajando, ¿no? Sale, él no se fija en la puntuación, sale una puntuación
que él puede modificar en función de una visión holística de la actividad del alumno, puede modificarlo, pero básicamente le da. Lo normal suele ser que uno no la modifica, la transmite sin más. Todo, no la transmite haciendo nada, sino que es hacer un botón. Por lo tanto, yo he estado para evaluar a un alumno, he leído el trabajo que ha hecho y voy dando a las rúbricas, voy escribiendo mis anotaciones. Existe también un sistema de tecnología. Cuando yo escribo una anotación, un comentario a un alumno sobre 100 alumnos, es fácil que haya algún otro a quien le tenga que hacer el mismo comentario. Así que es un sistema muy cómodo en el cual hago clic y ese comentario me queda reservado en una lista de comentarios opcionales que podría aplicar con otros alumnos. Después, hay comentarios que en cuanto llevo corregidas 5, detecto que pueden darse con frecuencia, pero con pequeños cambios. Por ejemplo, yo detecto de que el número de... Pongamos que el número de páginas es excesivo, es una tontería, vale, pero supongamos que esto me parece, ¿no? Un comentario. Bueno, yo realmente puedo decir un comentario que sea el número de páginas es y lo dejo aquí. Cuando tengo que evaluar un alumno, si quiero decir algo del número de páginas, hago clic y ¡pum! Ya se me escribe automáticamente el texto. Me aparece el número de páginas es y solo tengo que añadir la palabra que falta. O sea, son pequeños detalles. En vez de tener que escribir el número de páginas es y luego la palabra que falta, solo hago clic y escribo la palabra que falta. Y bueno, eso reduce mínimo sobre 100 alumnos, sobre 10 observaciones por alumnos escritas a mano, empieza a ser un tiempo significativo, ¿no? Por otro lado, pensad de que en la parte creativa, en la corrección de alumnos, es la menos desagradable. La parte repetitiva es lo que nos cansa. Cuando uno tiene que corregir 100 alumnos, las tareas repetitivas es lo que nos cansa. En la medida en que todo lo que es repetitivo, la aplicación lo elimina, pues el trabajo se hace mucho más agradable, ¿no? Finalmente, he dicho que uno marca, escribe o selecciona comentarios, observaciones, le sale una nota por defecto que es la que la máquina calcula a partir de las rúbricas, puedes modificarla en ese momento. Tú dices, hombre, no, la verdad es que, por ejemplo, típicos casos de modificación son si en una escala de 0 a 10 implícita, porque no funciona así, en realidad cada actividad tiene unos puntos y el alumno va sumando puntos, esto tiene que ver con otro aspecto que luego se puede comentar. Pero en una escala de 0 a 10, una actividad saca un 4,9, yo creo que cualquier profesor sensato, aunque no existe suspender, pero le pondría un 5 a lo mejor, ¿no? Es decir, pero otras veces piensas, bueno, la verdad es que se queda un poco corto porque la idea ha sido buena, el chico se ha esforzado, lo conozco. Quiero decir que no se suspende una actividad, uno va superando. Eso sí tiene que tener al menos una actividad por bloque. Pero no existe el suspenso o la prueba de la actividad. Existe el total de puntos que uno ha conseguido, el total de habilidades que ha desarrollado y de competencias que ha desarrollado a lo largo del curso. A partir de ahí, cuando ha evaluado a los alumnos, solo le tiene que dar un clic a un botón y cada alumno va a recibir un correo personalizado donde le comenta las rúbricas, las observaciones que tiene, la puntuación que ha obtenido, qué es lo que tiene que hacer si quiere comentarlo con el profesor, etcétera. Todo eso le va a llevar un clic. No tiene ni que pasar notas, ni que copiar notas, etc. Los alumnos le responden, todo lo que va respondiendo se va registrando allí y si alguien le quiere hacer un comentario. Pero en general, cuando los informes son muy elaborados, los alumnos solo tienes 2 o 3 observaciones de 100, porque no da para más. Porque está todo muy detallado, ¿no? Y muchas veces son aclaraciones. Sobre todo el primer año hay siempre más, pero cuando ya una actividad la has desarrollado, ya sabes cómo tienes que explicar con claridad la cosa, es decir, que a veces no basta decir tu lenguaje es poco académico, ¿no? Sino hay que precisarlo un poco más, en qué sentido, ¿no? Así que no es mucho trabajo por 2 cosas. Una, porque trabajando en equipo nos repartimos el trabajo, nos repartimos todo el trabajo, no quiere decir que sea cooperativo. Por ejemplo, el hecho de que nos repartimos las actividades, pero todos podemos entrar en todo. Por tanto, cuando yo detecto con mis alumnos que alguien me dice, oye, mira, que aquí hay un error, aunque no sea una actividad mía, puedo entrar directamente y corregirlo. No tengo que decirle al otro que lo corrija, ¿no? Tiene un error ortográfico, un error de este tipo, ¿no? O que algo no está bien indicado. Sí, es otro tipo de error, a lo mejor se lo aviso a él. Por lo tanto, es cooperativo. Trabajamos, nos ayuda en un primer momento de estar en el mismo despacho, es obvio, ¿eh?
y el trabajar en equipo y después la tecnología. La tecnología tiene que quedar mucho tiempo. Sobre esto querría decir una cosa. En cierta ocasión, en un congreso, yo comenté que la tecnología solo podía entrar en la clase si quitaba trabajo al profesor. Entonces, rápidamente, algún senior dijo, no, porque eso ya se ha visto, que la tecnología no quita trabajo, que no sé qué, tal y cual. Y pasé del tema. Porque a veces a los dinosaurios viejos, aunque sepan, pues se han quedado viejos. ¿Por qué? Es cierto que la tecnología no ha reducido el trabajo en un sentido. En el sentido de que, vamos a ver, sí que lo ha reducido, porque hay muchas empresas que han tirado gente fuera porque han introducido tecnología. Por lo tanto, es obvio que han reducido el trabajo. Pero tareas de contabilidad, tareas en los bancos, que antes se hacían de una manera, ahora con la tecnología se hacen con mucha menos gente y lo que hace es que se hacen mucho mejor, te dan mucha más información. Ahora hay mucha más información que se maneja en todas estas tareas. Bueno, entonces lo que yo quería decir es de que en aquel momento es que si tú no ofreces una solución a los profesores que les suponga menos trabajo, esa solución no es viable. Yo acepto que una solución al principio pueda suponer un poco más de trabajo, un poco más, pero no demasiado. Primero porque, como sabemos, todo cambio es a peor. Y esta frase es bonita, todo cambio es a peor. Por si no me la has escuchado nunca, te lo comento. Todo cambio es a peor quiere decir de que cuando nosotros cambiamos algo, en la situación anterior nosotros conocíamos los problemas, conocíamos las soluciones a los problemas, las soluciones buenas, y teníamos automatizado las soluciones, no tenemos que estar pensando. Y cuando yo estoy en clase y dos niños al fondo de clase se ponen a hablar, ¿qué hago? No, ya sabíamos lo que había que hacer. O bien bajabas la voz, o les mirabas intensamente, o si era ya un caso perdido, les decías, ¡cállense! Yo qué sé, no sé, esa última es una solución mala, ya lo adelanto. Pero estaba automatizado, no pensabas qué hacer, porque ya lo habías pensado. Pues, cuando tú haces un cambio, lo primero que te encuentras, suponte, das una clase con los alumnos ahí delante. Ahora pasas a hacerla por Zoom. Es un cambio. Bueno, primero, tienes nuevos problemas. Así que primero tienes que enterarte de cuáles son los nuevos problemas, porque te crees que no los hay. Resulta que son diferentes de los que tenías antes, ¿no? Segundo, tienes que buscar una solución a los nuevos problemas. Como que nadie es infalible, ni Dios, pues lo que hará será que experimentará una solución y dirá, sí, que bien me ha funcionado. Pero experimentará otra solución y dirán, vaya, pues no ha funcionado, tengo que buscar otra, ¿no? Así que más trabajo todavía, hasta que encuentre una solución que funcione. Y cuando funcione la tengo que tener automatizada, no puedo pasarme el tiempo pensando, ¿y ahora en este caso qué voy a hacer? No, es automático. Va. Así que todo ese tiempo es a peor. Hasta que conocemos los problemas, conocemos las soluciones, las hemos automatizado. Resumen, que los cambios al principio siempre van a dar problemas, pero que sean lo menos posibles. Se compensa porque al principio también cualquier cambio trae consigo mucha ilusión, innovación, la gente está motivada, ¿no? Y entonces esto compensa ese esfuerzo inicial. Pero en poco tiempo, en un año, 2 años, o sea, tiene que suponer que auténticamente no vamos a trabajar menos horas, pero lo vamos a hacer de una forma mejor, más rica, más potente. Nuestros alumnos reciben informes mucho mejores de los que recibían antes. Ha mejorado la evaluación del profesorado en las encuestas a los alumnos, porque los alumnos a su vez se sienten más reconfortados porque ven que alguien está mirando su trabajo a fondo, se sienten como personas, individuos que están recibiendo una atención individualizada de su tutor y de su profesor, ¿no? Hay problemas, hay defectos, pero estoy diciendo de que en general hay una mayor satisfacción. Y por poner un ejemplo de cómo el profesor ha mejorado su situación, antes, cuando un profesor un profesor de universidad tenía que irse a participar en un congreso o tenía una reunión muy importante y no podía dar la clase, pues tenía que buscar un compañero que le diera la clase por él. Hoy en día eso ha desaparecido. Es decir, hay una programación muy detallada y yo hay días que no tengo clase y hay otros días que aunque no debería tener, tengo clase. Pero todo eso lo organizo de manera que lo combino con los compromisos investigadores que tengo. Qué buenas estrategias para que esto que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Y me ha encantado la frase de todo cambio es a peor, y es que fisiológicamente es así. Cuando uno hace ejercicio, en ese momento el cuerpo está peor, hay daño. Luego en la recuperación viene el beneficio.
Antonio, mira, te quería preguntar también, el proyecto EduBlocks, que es de lo que estás hablando, habéis utilizado la tecnología blockchain. Tenéis un libro sobre esta cuestión y como no te quiero quitar mucho tiempo con la entrevista, de forma breve, actualmente, ¿cómo tú podrías explicarle a alguien que no tenga ni idea de blockchain en educación, en qué nos puede ayudar o en qué habéis experimentado? Vale, blockchain es una tecnología de registro de sucesos, quiere decir es una base de datos, como Excel. Solamente que hay una diferencia. En Excel, si tú escribes una fila y luego la quieres cambiar, la puedes cambiar. En blockchain no, son registros que se van guardando y tú puedes añadir nuevos registros, pero no modificar los antiguos. Esa es la tecnología. La tecnología, por tanto, es adecuada para las criptomonedas. Las criptomonedas no es lo mismo que blockchain. Las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain, de cadenas de bloques, pero no son las cadenas de bloques. Las criptomonedas son un instrumento financiero sujeto a especulación, etcétera. La tecnología blockchain, entonces, es un sistema de registro, una base de datos, pero de sucesos. ¿Para qué lo podemos utilizar? Evidentemente, en el desarrollo de un currículum de aprendizaje, los aprendizajes son sucesos y además no son alterables. Es decir, uno aprendió algo, luego lo puede olvidar, pero eso está ahí registrado. Por lo tanto, está claro que es una tecnología adecuada para registrar currículums. Dos niveles de currículos. El currículum más alto, lo que sea, los estudios que uno hace, para eso se está utilizando blockchain, ¿no? Pero luego se aplica al currículum individual y hay una idea ya de hace muchos años que es el currículum a la carta y en el cual el alumno escoge, bueno, estamos hablando de hace 40 años, por ejemplo, el plan Maluqué, en el que los estudiantes de la Universidad de Barcelona podían escoger las asignaturas que iban a hacer en toda la carrera, ¿no? Hoy en día eso se limita a unas pocas optativas. Bueno, imaginémonos que podemos volver a ese tema, ¿no? ¿Cómo registramos lo que el alumno está estudiando? Imaginaos un estudiante que puede escoger cualquier tipo de asignatura. Pues blockchain. Porque ¿qué ventaja ofrece blockchain frente a guardarlo con una base de datos convencional? Bueno, tiene ventajas en la seguridad y en la privacidad. En la seguridad, hay que saber que la tecnología esta consiste en que los registros se guardan no en un ordenador, sino en todos los ordenadores de la red, replicados. Y se guardan encriptados en una cadena. Cada nuevo registro se añade a través de un bloque a la cadena, encriptado. Eso es la minería que se hace con ellos. Es un tema conflictivo porque consume mucha energía, ¿no? Y con una clave. Por lo tanto, primero, nadie no autorizado puede acceder a ellos, por ahora. Con ordenadores cuánticos, las claves esas caen como moscas, ¿no? Pero por ahora nadie puede acceder y relativamente al menos están protegidos. Pero sobre todo están protegidos contra cambios. Eso es lo más interesante. Es decir, uno podría entrar dentro y llegar a conocerlo, pero ¿es posible efectuar cambios sobre operaciones anteriores? No. Puedo efectuar nuevas operaciones y puedo efectuar nuevas operaciones fraudulentas, pero registros anteriores no pueden ser modificados porque se detecta inmediatamente. Y como que no está en un único ordenador, sino que está en todos los de la red, necesitaría cambiarlo en la mayoría de ordenadores de la red, porque si no, cualquier ordenador de la red identificaría de que ahí había habido. Por lo tanto, es una tecnología segura y que ayuda a esto de registro del currículum. En nuestro caso en concreto, lo aplicamos para el seguimiento de los alumnos de las actividades. Como digo, los otros usos se están aplicando a nivel mundial. Hay muchas experiencias, investigaciones y trabajos ahí. En nuestro caso, yo tengo que decir que es una de las cosas en las que creo que nos equivocamos. Porque la tecnología está bien, pero la solución actual de blockchain no es quizás la más adecuada. ¿Por qué? Toda nuestra tecnología se basaba en que todo eso que os he comentado antes funciona de modo instantáneo. ¿Sabéis esto típico de que, bueno, voy a conectarme, me conecto, vaya, no me conecto, no sé, hoy qué le pasará al servidor que va muy lento, tal? Todo eso desaparecía para nosotros. Utilizamos una tecnología muy simple que consistía en que teníamos los registros duplicados en nuestro ordenador. Todo el trabajo estaba duplicado en los ordenadores sobre Dropbox. De forma que si uno entraba fuera de línea, cualquier cambio era inmediato. En ese contexto en el que todas nuestras rúbricas, nuestros puntos, el enviar el correo era inmediato, hablamos de décimas de segundo, era hacer clic y ya estaba hecho, se guardaba todo automáticamente,
cuando resulta que al introducir los blockchains como sistema de registro adicional para que el alumno pudiera conocer su situación dentro del grupo y su progreso y pudiera además acreditarlo a nivel global, era una operación que por el tema de la minería, por ejemplo, pues llevaba datos, es decir, llevaba tiempo. ¿Cuánto? 5 segundos, 10 segundos. ¡Uf! Eso no es nada. No es nada así. Cuando yo tengo que introducir 100 notas, 5 segundos, 10 segundos en 100 notas es un tiempo de espera y justo era eso lo que intentábamos evitar. Trabajamos por lotes, eso reducía un poco el tiempo, pero de todos modos tú dabas clic y el ordenador empezaba a funcionar y tardaba a lo mejor 30 minutos en hacer todo un lote de operaciones, ¿no? Estamos hablando de que enviar los correos era hacer clic y aproximadamente en un minuto tenías 50 o 100 correos enviados. 100 informes a 100 alumnos. En cambio, para registrar esas notas, puramente esa nota, el número de la nota, con 2 informaciones más adicionales, numéricas, tardaba media hora. No es comparable. No era una tecnología utilizable. Por lo tanto, el sistema de distribuido es una buena idea, es seguro, pero la tecnología actual blockchain no es la adecuada. Si quieres que os ponga un paralelismo, diría, si habéis intentado trabajar colaborativamente con Google Drive, creo que estaréis satisfechos. Si lo habéis intentado hacer con un documento de Word, de Microsoft, creo que muchos pueden sentirse insatisfechos. Algunos sí, si tienen la tecnología adecuada y tal, pues no es tan malo. Pero todo lo que es maravilloso e inmediato en Google Drive, en Microsoft Word, que es la misma idea, en el trabajo colaborativo sobre un mismo documento simultáneo, trabajo simultáneo, es un incordio, ¿no? Antonio, te aplaudo especialmente que hayas señalado el que eso no funcionó, porque a veces creo que falta esto, cuando hablamos de un tema, el decir lo que salió mal, que contamos, parece que queremos contar lo bonito y yo creo que es súper importante para avanzar que se cuente el error o lo que no salió bien. Antonio, una pregunta ya para cerrar. Sí. Es más personal. Tú, si no la ves apropiada, pues dices no contestas y ya está. Pero sí que me gustaría saber en tu trayectoria un error que hayas cometido, hablando de errores, que hayas cometido en tu carrera profesional y que recomendarías que se evite. Pues mira, yo creo que muchos. Yo he cometido muchos errores. No tengo tan claro que recomendaría evitarlos, ni que yo en la misma situación los evitase. Cuando uno es joven, pues comete muchos errores en base a la ilusión que tiene y la falta de perro viejo que se es. Ahora, siendo ya perro viejo, pienso, esto fue un error. ¿Cómo pude cometer ese error? Pero si no hubiera cometido ese error y hubiera sido un perro viejo en mi juventud, posiblemente el error hubiera sido peor todavía. Es decir, no se puede ser viejo a los 20 años, como no se puede tratar de ser joven cuando uno tiene 70. Es decir, cada edad tiene su momento. Así que yo creo que he cometido muchos. Por ejemplo, en blockchain, es lo que tengo más reciente, no blockchain, sino en la experiencia esta de los itinerarios, hay un error y ha sido que hemos perdido o sea, el tutor ha perdido contacto con el estudiante al multiplicar los profesores y no haber insistido en mantener un ritmo periódico de entrevistas personales del tutor con los alumnos de su grupo. Este es un tema que hay que reforzar, que supone más tiempo a los tutores, pero hay que ver cómo se consigue hacer. Porque al final las entrevistas del tutor con el estudiante eran una a principio de curso, y en todo caso algunas y al final de curso se prestaba. Claro, yo creo que el contacto personal de tutor, no es facilitador, es tutor, asesor, una persona que te comprende, etcétera, en la asignatura, era importante. Eso es un error. Y en este caso de los itinerarios. Pero como digo, es que hay muchos errores. Puedo empezar por todos. Bueno, ya me has dicho uno. Ya te he dicho uno. Bueno, ya ahora sí, la última. Una persona que me recomendarías entrevistar, alguien que te inspire o que te haya influido mucho. Vale. Mira, hay mucha gente que me ha influido, muchos profesores. Por ejemplo, cuando era pequeño, don Casimiro, que empezó, cuando llegó de director de la escuela, se presentó con una canción de Mary Poppins. Me cambió la actitud ante la escuela.
O sea, el director venía y en vez de ponerse como todos los directores, pues me cambió, ¿no? Pero no le puedes entrevistar porque se ha muerto. Entonces, hay mucha gente que me ha influido. Carlos Garulo, un director editorial, cuando trabajaba en una editorial, que me enseñó a ser muy minucioso y serio, ¿no? Profesores que me han sugerido: Sebastián Rodríguez, Joan Mateo, María Luisa Rodríguez, que sabía hablar de todo, era una académica perfecta. Joan Mateo, por cómo explicaba, ¿no? Pero si te tengo que recomendarte a alguien para entrevistar que no lo tendrás fácil, pero que yo te diría, inténtalo, aunque sea por escrito, no sé, habla con él, dile que yo le he recomendado, te costará, pero inténtalo. Jordi Adey. Yo creo que es una persona a la que vale la pena oír. De hecho, en realidad no es entrevistarla, es todas las veces que he ido a un congreso, lo mejor era, fuera del congreso, ir a tomar un café con él, y era cuando aprendía. Si no, pues no sé, pues hay muchos otros. Por suerte en España tengo que decir que tenemos mucha gente muy preparada en la universidad y fuera de la universidad. En la escuela son escuelas muy activas, y ya te podría buscar otro nombre, pero si no, intenta el Jordi Adey. Sí, de hecho lo tengo amenazado de que lo voy a intentar y que voy a insistir. Sé que es complicado, pero ahí está la amenaza, y ya reforzado por tu recomendación, que bueno, no voy a decir nada nuevo de Jordi que no hayas dicho, y que creo que cualquier especialista en educación sabrá de su valía. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, tus conocimientos, tu amabilidad y por compartir este espacio en EduHacking. Gracias de corazón. Gracias a ti.